Buenos días, bienvenidos. El día de hoy vamos a crear una calculadora básica. En videos anteriores ya habíamos trabajado con el elemento input y también con el elemento button, así que el día de hoy vamos a crear una calculadora básica y también estaremos trabajando con Bootstrap. Entonces, control ñ, perfecto, control ñ, y vamos a escribir lo siguiente. Vamos a abrir una nueva terminal y escribimos npm, vamos a darle control más para poder visualizar. Aquí lo tenemos, npm install bootstrap, bootstrap. Perfecto. También npm install react bootstrap. Y por último, npm install react icons. Perfecto. Lo siguiente que hago es dirigirme. Vamos a presionar control menos menos, control más. Luego me dirijo al archivo que se llama main.tsx. Perfecto. Y aquí vamos a importar lo siguiente. Vamos a darle enter. Import bootstrap dist css bootstrap main css y listo, eso es todo. Entonces ya podemos trabajar con Bootstrap. Perfecto, entonces ahora vamos a diseñar la interfaz de usuario. Para ello me dirijo, vamos a darle clic derecho, Format Document. Perfecto, y vamos a ver qué es lo que tenemos. A ver, tenemos aquí, bueno, tenemos todo desordenado, así que vamos a empezar todo desde cero. Aquí de hecho vamos a borrar todo esto y vamos a empezar todo desde cero. Perfecto, aquí lo tenemos, borramos también esto y empezamos desde cero. Acá también tenemos un estado, de igual forma vamos a borrarlo y empezamos desde cero. Perfecto, ahí está. Entonces, lo primero que voy a hacer es crearme un contenedor, container, perfecto, de React Bootstrap. Aquí lo tenemos, primera opción, le damos Enter y listo. Después una fila y lo hacemos con row, perfecto, aquí lo tenemos. De igual forma, de React Bootstrap, le damos Enter y listo. Y después una columna, de igual forma de React Bootstrap y listo, ya lo tenemos. Y dentro vamos a crear una card. Entonces, card, perfecto, de igual forma de React Bootstrap y listo. Luego un card, card header, perfecto. Y aquí vamos a colocar un título que diga calculadora básica y listo, recargamos. Perfecto, aquí me indica calculadora básica. Bien, después vamos a trabajar con nuestro card body. Es una card body. Perfecto, aquí lo tenemos. Y también un card footer. Aquí lo tenemos. Y aquí vamos a mostrar el resultado. Perfecto. Bien, vamos a revisar nuestro archivo main.tsx porque aquí no es grid, sino es bootstrap main css. Aquí lo tenemos. Vamos a nuestra aplicación y perfecto, aquí se encuentra. Perfecto, entonces me dirijo a la aplicación. Y aquí le vamos a indicar cuántas columnas vamos a tener. En este caso, con MD, le vamos a indicar cuántas columnas queremos tener. En este caso, le vamos a indicar que queremos 5 columnas. Y me dirijo a la aplicación y como podemos observar, aquí se encuentra. También quiero ubicarlo al centro. Me dirijo a la fila y aquí vamos a trabajar con Flexbox. Class Display Flex. Justify Content Center. Entonces, de esta forma se ubica al centro nuestra cara. Perfecto. Entonces, lo siguiente que voy a hacer es crear los inputs. Entonces, para ello me dirijo a mi archivo que se llama componentes.tsx y aquí podemos observar que tenemos un componente input UI que recibe como parámetro un objeto de propiedades y aquí se encuentra este objeto de propiedades. Entonces, lo que voy a hacer es crearme una carpeta que se llame interface. Clic derecho, de igual forma, dentro de la carpeta src vamos a crearnos una carpeta que se llame interface. Perfecto. Y de igual forma el archivo se va a llamar interface, new file y se va a llamar interface.js.
.typescript y listo. Entonces me dirijo a los componentes y voy a copiar esta interfaz, control X y control V. Perfecto, aquí lo tenemos. Entonces, aquí me falta exportar, export interface input props. En este caso, recordemos que una interfaz define la estructura que debe tener un objeto. En este caso estamos definiendo que va a tener una cadena de texto y también una función flecha que recibe como parámetro una cadena de texto y este void significa que no devuelve nada. Y también voy a agregar un placeholder para indicarle al usuario qué es lo que tiene que ingresar. Placeholder de tipo string. Perfecto. El componente input UI me muestra un error porque no estamos importando la interfaz input props. Aquí lo tenemos, miren, y listo. Ya no me muestra ningún tipo de error. Entonces, en lugar de un input, estaremos trabajando con form control. Form control. Estas son clases de Bootstrap. Perfecto, de React Bootstrap. Aquí lo tenemos, le damos Enter. Y también debemos trabajar con nuestro placeholder. Perfecto, aquí lo tenemos. Y punto placeholder. Y listo. Aquí me muestra un error. Entonces, vamos a revisar la interfaz. Y aquí podemos observar que acabo de declarar mal el tipo de dato. Es con S minúscula y listo. Entonces desaparece ese error y vamos a llamar a nuestro componente input UI. Bien, lo siguiente que haremos será llamar a nuestro componente input UI. Input UI, aquí lo tenemos, cerramos la etiqueta y le pasamos el value. Recordemos que con value mostramos el valor actual del estado en el input. Entonces value, listo, recordemos que mostramos el valor actual del estado en el input. OnChain ejecuta una función para actualizar el valor actual del estado, que en este caso la función será algo así. Perfecto, y me muestra un error, vamos a revisarlo. Bien, ahí lo tenemos. También tenemos placeholder, perfecto, que es una cadena de texto. Vamos a darle clic derecho y Format Document. Perfecto, ahí lo tenemos. Revisamos nuestra aplicación y aquí se encuentra nuestro componente Input UI. Entonces, lo siguiente que voy a hacer es crearme un hook. Perfecto, para ello de igual forma todo dentro de la carpeta src. Vamos a darle clic derecho y vamos a crear una carpeta que se va a llamar hook. Hook, perfecto, aquí se encuentra. Y también vamos a crearnos una nueva interfaz que se va a llamar Calculator. Entonces, export function, a ver, lo estoy haciendo mal, string. Entonces vamos a crear nuestra interfaz. Entonces, export interface, interface calculator, calculator. Y vamos a definir las siguientes propiedades. Num1 de tipo string, perfecto, num2 de tipo string y result de tipo string, result de tipo string. Perfecto, ya hemos definido nuestra interfaz. Ahora me dirijo a nuestra carpeta que se llama hook. Perfecto, aquí lo tenemos. Dentro de la carpeta hook vamos a crearnos una función, new file, que se va a llamar useCalculator, calculator.typescript. Y listo, entonces export function useCalculator, calculator. Perfecto, aquí lo tenemos. Ya tenemos nuestra función. Entonces, lo siguiente que haremos será crearnos un estado. Recordemos que en React para crearnos un estado lo hacemos a través del hook useState. UseState, perfecto. Y dentro de los paréntesis colocamos el valor actual. En este caso, el valor actual será un objeto de tipo calculator. Entonces, aquí lo tenemos, num1, num1, perfecto. Aquí estoy creando mi objeto, coma num2. Perfecto. Y coma result, dos puntitos y listo, lo tenemos aquí. Y también tenemos que indicarle el tipo de dato, que en este caso es una calculadora. Calculator, calculator, perfecto, aquí lo tenemos. Entonces recordemos que useState nos devuelve un arreglo con dos elementos. Entonces, como useState nos devuelve un arreglo con dos elementos, debemos asignarlo en una variable const. Perfecto, aquí está. Recordemos que el primer elemento corresponde al valor actual del estado, en este caso calculator. Dentro de la variable calculator se encuentra el valor actual del estado, que en este momento el valor actual del estado es este objeto que se encuentra acá, miren. Este objeto es el valor actual del estado. Y la función setCalculator, setCalculator,
¿Listo? Esta función es la encargada de actualizar el valor actual del estado. Perfecto, entonces esta función va a recibir como parámetro un objeto de tipo calculator. Entonces vamos a recapitular. En React, para poder crearnos un estado, lo hacemos a través de useState. Dentro de los paréntesis colocamos el valor actual, que en este caso el valor actual corresponde a un objeto. Acá incluso le podemos dar Enter y podemos observar que aquí tenemos un objeto. Perfecto, aquí lo tenemos el objeto y el objeto tiene tres propiedades, num1, num2 y result. Todas se encuentran inicializadas con el valor de una cadena vacía. También useState me devuelve un arreglo con dos elementos que extraemos mediante desestructuración. Entonces, el primer elemento corresponde al valor actual del estado, que en este caso el valor actual es un objeto, mientras que la función setCalculator se utiliza para actualizar el valor actual del estado. Perfecto, entonces control al L y listo. Y aquí vamos a retornar lo siguiente. Bien, entonces vamos a retornar return, vamos a retornar un objeto. Perfecto, calculator, porque recordemos que calculator, esto representa el valor actual del estado. En este caso, el valor actual es un objeto. Entonces, como es un objeto, yo puedo acceder a la propiedad num1 y num2. Entonces, vamos a revisarlo. Para ello me dirijo a mi aplicación y aquí voy a crearme una variable const que se va a llamar c. Esto va a ser igual a useCalculator. Perfecto, aquí lo tenemos. Bien, aquí me muestra un error porque la variable debo declararla fuera del return. Control V, perfecto. Clic derecho y Format Document. Entonces, recordemos que el value se utiliza para mostrar el valor actual del estado en el input. Entonces, miren, en lugar de comillas simples, vamos a trabajar con una expresión. Recordemos que este igual es un operador de asignación. Y las llaves indican que el valor que se le va a asignar a value es una expresión de JavaScript. Entonces, c.calculator.num1, listo. Entonces, vamos a ver qué resultado tenemos. Y listo, miren, parece que no tenemos ningún tipo de resultado. Entonces, acá en el hook que se llama useCalculator, aquí voy a colocar un valor, número 1. Ahora sí vamos a revisar, recargamos. Y listo, miren, me muestra número 1. Entonces me dirijo a Use Calculator y aquí podemos observar que nuestro objeto, aquí se encuentra, nuestro objeto tiene la propiedad num1 y la propiedad num1 tiene el valor de número 1. Perfecto. Entonces lo que estoy haciendo acá es retornar un objeto. Miren aquí, estoy retornando un objeto y también estoy retornando Calculator y Calculator representa el valor actual del estado, que en este caso el valor actual es un objeto. Entonces, miren, en app. Perfecto. Fíjense, mi variable apunta a c.calculator.num1. Bien, entonces aquí tenemos la función onChain. Y recordemos que la función onChain activa una función, ¿listo? Para actualizar el valor actual del estado. Entonces, me dirijo a useCalculator y aquí lo que voy a hacer es crearme dos funciones para actualizar num1 y también para actualizar num2. Entonces, miren, fuera del estado, vamos a crearnos dos funciones, una para actualizar num1 y num2. Perfecto, entonces const set num1, esto va a ser igual a una función flecha, aquí lo tenemos. Entonces, ¿cómo lo actualizamos? Recordemos que setCalculator es la función encargada de actualizar el valor actual del estado. Perfecto. Entonces, setCalculator, perfecto. ¿Aquí le puedo pasar un número entero? No, me muestra un error. ¿Por qué no le puedo pasar un número entero? Porque recordemos que el valor actual del estado es un objeto. ¿Sí? Es un objeto. Miren, aquí se encuentra. Entonces, para poder actualizar el estado, debo pasarle un objeto. Ahí lo tenemos. Y me muestra un error porque no estoy creando el objeto todavía. Entonces, con estos tres puntitos calculator, voy a copiar todas las propiedades del objeto. ¿Listo? Y además voy a sobreescribir la propiedad num1 con 7. Ahí se encuentra. ¿Perfecto? Entonces, miren, esto es una cadena de texto. Aquí me muestra un error porque le estoy pasando un número entero. Mientras que num1 corresponde a una cadena de texto. Entonces, así, 5. Y no me muestra ningún tipo de error. Entonces,
Clic derecho, Format Document y ya lo tenemos. Bien, ahora voy a llamar a esta función, set num1 y ya lo tenemos. Entonces, me dirijo a mi aplicación. De hecho, a la aplicación aquí, listo. Vamos a darle Enter y acá también vamos a darle Enter. Y en Placeholder vamos a colocar un texto de ayuda, por ejemplo, 25. Vamos a revisar. Perfecto. Bien, entonces vamos a trabajar con onChain. Recordemos que onChain ejecuta una función cuando el usuario empieza a escribir en el input. Entonces, vamos a nuestra interfaz y vamos acá a nuestra interfaz que se llama Input Props. Recordemos que esta interfaz está definiendo dos cadenas de texto, value y placeholder, y también un método que se llama onChain. Aquí podemos observar la firma de este método onChain, que recibe como parámetro una cadena de texto y que no devuelve nada. Perfecto. Esta es la firma que debe tener la función que yo le asigne. Entonces me dirijo a nuestra aplicación y aquí podemos observar. ¿Listo? Fíjense. Entonces acá onChain debe recibir una función que reciba como parámetro una cadena de texto, ¿listo? Y que no retorne nada. Entonces, fíjense acá, value es una cadena de texto, placeholder también es una cadena de texto. Entonces, el valor que yo le estoy asignando es una cadena de texto. La propiedad onChain debe recibir una función que reciba como parámetro una cadena de texto y que no devuelva nada. ¿Por qué? Porque esta es la firma, como podemos observar, esta es la firma de la función. Entonces, yo me dirijo acá a mi hook que se llama useCalculator y acá tengo esta función. Entonces, yo le puedo pasar la función setNum1. Vamos a revisarlo. Miren, c.calculator.setNum1. A ver, c.setNum1. Listo, ahí está. Y al parecer no tenemos ningún tipo de error. Vamos a revisarlo si esto es correcto. Bien, entonces escribimos acá, por ejemplo, 5 y no me permite ingresar más números. Bien, no me permite ingresar más números. ¿Por qué sucede esto? Porque recordemos que nuestra función, la firma de nuestra función, miren, me indica que recibe como parámetro una cadena de texto. ¿Listo? Mientras que la función que acabo de declarar no recibe ningún tipo de parámetro. Entonces, va a recibir un num1 de tipo string. Perfecto. Entonces, de esta forma ya puedo actualizar el valor actual del estado. ¿Listo? Porque recordemos que setCalculator es la función encargada de actualizar el valor actual del estado. Entonces, en esta ocasión sí voy a poder ingresar más valores. Vamos a revisarlo, por ejemplo. Ahí está, miren, ya puedo ingresar. Pero si escribo la GDF, esto está incorrecto porque yo voy a sumar dos números enteros. Entonces me dirijo a mi componente que se llama InputUI y aquí le vamos a indicar que el tipo va a ser number. Perfecto, ahí está. Entonces me dirijo donde se encuentra mi aplicación. Ahora sí, ya no puedo ingresar cadenas de texto. Entonces, solo me permite ingresar números enteros. Perfecto, ahí está. Entonces vamos a recapitular. La función setNum1 se utiliza para actualizar esta propiedad, num1. Perfecto. Entonces, ¿cómo lo está actualizando? Fíjense que esta función recibe como parámetro un número de tipo string. Es una cadena de texto. Todo lo que ingresemos por teclado es una cadena de texto. Entonces, esta función setNum1 recibe como parámetro una cadena de texto y gracias a este parámetro estoy actualizando esta propiedad con lo que el usuario ha ingresado dentro del input. Entonces, de igual forma tengo que hacer lo mismo para actualizar la propiedad num2. Recordemos que la propiedad num2 se encuentra con una cadena vacía. Entonces, yo quiero actualizar esta cadena vacía por el número que el usuario ingrese por teclado. Entonces, de igual forma voy a crearme otra función para actualizar esta propiedad num2. Hacemos lo mismo, vamos a copiar de hecho control C y control V. Perfecto, aquí lo tenemos. En este caso, esta función se va a llamar setNum2 y aquí va a recibir como parámetro un número de tipo string y lo actualizamos. Fíjense que la propiedad se llama num2 y el parámetro se llama num2. Y listo, ya lo tenemos. Me dirijo a la aplicación y vamos a crearnos otro input UI, otro componente input UI, control C y control V. Perfecto, aquí lo tenemos. En este caso, fíjense que c.calculator.num1
estamos apuntando hacia la propiedad num1. Entonces vamos a cambiarle, vamos a colocar num2. Perfecto, set num2 acá de igual forma. Y acá vamos a ingresar 200. Vamos a colocar otro mensaje, por ejemplo, 36. Aquí me muestra un error porque me indica que no tenemos el método setNum2. Y esto sucede porque no estoy colocando acá setNum2. SetNum2 a nuestro objeto. Y listo. Entonces se fue el error. Aquí ya puedo sumar dos números, por ejemplo, 8 y 9. Perfecto. Entonces aquí podemos observar que se encuentra muy pegado. Para ello me dirijo a mi componente. Y listo. Aquí vamos a trabajar con clases de Bootstrap, class margin arriba y abajo de 2 puede ser. Vamos hacia nuestra aplicación y listo, ya tenemos acá una separación. Entonces, lo siguiente que queremos será crearnos botones. Para ello, me dirijo a los componentes. Entonces, vamos a crearnos un componente que reciba como parámetro un objeto de propiedades, pero primero vamos a crear nuestra interfaz. Entonces, export interface, interface, se va a llamar button props. Perfecto. Y aquí vamos a definir qué es lo que va a tener el objeto. El objeto va a tener lo siguiente. Va a tener un color de tipo string. Y también va a tener color de tipo string. Perfecto. También va a tener un icono, icon de tipo icon type. Perfecto. Aquí se encuentra de React Icons. Perfecto. Y también va a tener una función. Pero fíjense la función. OnClick se va a llamar. Perfecto. Ahí está. La firma me indica que no recibe ningún tipo de parámetro. Miren. No recibe ningún tipo de parámetro y tampoco retorna nada. Entonces, ahora sí, vamos a crearnos un componente. Para ello me dirijo a mi archivo componentes y aquí vamos a crearnos un componente. Entonces, export function button UI que reciba como parámetro un objeto de propiedades B de tipo button props. Aquí se encuentra. ¿Listo? Fíjense que aquí me muestra dos opciones. Button props de React Bootstrap y button props de interface. Entonces vamos a elegir la segunda opción, porque recordemos que nuestra interfaz se encuentra en la carpeta que se llama interface. Aquí está, miren, ¿listo? Y el archivo se llama interface.typescript. Entonces ahora sí, vamos a retornar, return, y creamos nuestro botón. Entonces button, aquí lo tenemos de React Bootstrap, perfecto. Entonces, a ver, de hecho lo escribí mal, button de React Bootstrap, aquí se encuentra. ¿Listo? Entonces, en lugar de colocar texto, vamos a colocar un icono. Para ello, lo hacemos de la siguiente forma, b.icon y listo, cerramos. Ahí lo tenemos. Vamos a darle enter para poder visualizarlo. Listo, ahí está. Entonces tenemos aquí un botón. Perfecto. Tenemos también para el color variant. Esto va a ser igual. Llaves b.color. Listo. Y también tenemos nuestra función onClick. OnClick. Aquí lo tenemos, b.onClick. Y listo, no hacemos nada más. Entonces, ahora sí vamos a llamar a nuestro componente que se llama button.ui. Perfecto. Vamos a darle Enter. Y vamos a darle clic derecho, Format Document. Perfecto, y aquí vamos a llamar a nuestro button.ui. Button.ui. Aquí se encuentra. Perfecto, cerramos la etiqueta. Y recordemos que recibe tres propiedades. Primero, color. Vamos a colocarle primary. Después también recibe un icono, icon, fa plus, aquí lo tenemos, de React Icons, perfecto. Y también tenemos una función, onClick. Perfecto, aquí me muestra un error porque recordemos que el valor que le debo asignar a la propiedad onClick es una función y puede ser esta. Perfecto, ahí está. Recargamos y podemos observar que tenemos aquí nuestro icono. Entonces, cuando yo presione este icono, vamos a sumar. También tenemos que mostrar el resultado. Entonces, trabajamos con una etiqueta P. Aquí lo tenemos. Y recordemos que el resultado se encuentra dentro de la propiedad que se llama result. Entonces, c.calculator, pero eso tiene que ir dentro de llaves. Entonces, c.calculator
punto result. Ahí lo tenemos. Perfecto. Entonces, clic derecho, Format Document. Aquí lo tenemos. De igual forma, a nuestro button UI vamos a darle un espacio class margin a los lados de 2. Perfecto, ahí está. Entonces, aquí voy a crearlo, voy a copiarlo, de hecho. Control C, Control V, perfecto. Y lo tenemos ahí. Vamos a darle clic derecho, Format Document. Y vamos a cambiar el color. Secondary. Aquí vamos a ponerle Danger. Y también aquí vamos a colocarle Info. Perfecto. Vamos a revisar y ya tenemos acá. Entonces, lo siguiente que tenemos que hacer es cambiar el icono. Ese será para restar. Entonces, fa minus. Perfecto. Para multiplicar. ¿Listo? Debemos importar. Aquí lo tenemos para multiplicar. Images. Perfecto. De React Icons. Y también para dividir. Fa divided. Ahí lo tenemos. Entonces, vamos a nuestra aplicación y perfecto. Entonces, cuando yo presione este icono, voy a sumar. Entonces, me dirijo hacia el hook. Perfecto, aquí se encuentra. Entonces, vamos a crearnos una función para sumar. Entonces, const sumar. Perfecto. Creamos una función flecha. Aquí lo tenemos. Bien, lo siguiente que tengo que hacer es sumar. Entonces, primero, vamos a recuperar num1 y num2. Recordemos que en calculator aquí se encuentra, este elemento, esta variable contiene el valor actual del estado. Recordemos que el valor actual es un objeto. Y como es un objeto, entonces puedo acceder a num1 y también a num2. Bien, aquí le vamos a indicar que va a ser una cadena vacía. Perfecto. Entonces, recapitulando, dentro de calculator se encuentra el objeto. Entonces, lo siguiente que tengo que hacer es convertir esta cadena de texto en un número entero. Para ello, const num1, esto va a ser igual a calculator.num1. Perfecto, pero todavía no lo estoy convirtiendo a un número entero. Entonces, control X, number, bien, ahora sí. Bien, de esta forma lo estoy convirtiendo a un número entero. Entonces, clic derecho, format document. Y hago lo mismo con num2. Esto va a ser igual a number calculator.num2. Ya lo tengo. Y por último debo sumar con suma. Esto va a ser igual a num1 más num2. Perfecto, aquí lo tengo. Entonces lo siguiente que tengo que hacer es asignarle el resultado a la propiedad result. Bien, entonces la función encargada de actualizar el valor actual del estado es setCalculator. Bien, entonces vamos a llamar a setCalculator. SetCalculator recibe como parámetro un objeto. Entonces recordemos que con los tres puntitos calculator copiamos todas las propiedades del objeto y además vamos a sobreescribir la propiedad que se llama result por suma. Perfecto, y aquí me muestra un error. ¿Por qué me muestra un error? Porque recordemos que la propiedad result en nuestra interfaz le estamos indicando que se trata de una cadena de texto. Aquí podemos observar, entonces vamos a indicarle, vamos a nuestro perfecto, aquí está, estamos bien. Bien, esto tiene que ser una cadena de texto. Entonces le vamos a indicar lo siguiente. La suma es suma. Y listo. Entonces ya no tengo ningún tipo de error. Aquí son dos puntitos. Perfecto. Ahora sí vamos a llamar a nuestra función que se llama sumar. Bien, entonces, fíjense la firma de esta función sumar. No recibe ningún tipo de parámetro y tampoco está devolviendo ningún tipo de valor. Entonces, esta firma coincide justamente, vamos a button props, coincide con esta firma, ¿sí? La firma coincide. Entonces, como coincide, vamos a llamarla. De hecho, vamos a use calculator y también vamos a pasarle sumar a nuestro objeto. Perfecto, ahí está. Entonces me dirijo a la aplicación y aquí vamos a indicarle, en lugar de esta función flecha, c.sumar. ¿Y listo? No tenemos ningún tipo de error. ¿Por qué no tenemos ningún tipo de error? Porque la firma coincide. No recibe ningún tipo de parámetro y tampoco devuelve nada. Entonces,
Aquí yo le voy a indicar que va a recibir como parámetro un número entero, string, ahí está. Vamos a colocarle value mejor, value, ahí está. Ahora sí me dirijo y me muestra un error, ¿sí? Me muestra un error porque en esta ocasión la firma ya no coincide, porque recordemos que nuestra interfaz aquí le estamos indicando que no recibe ningún tipo de parámetro y que no devuelve nada. ¿Listo? Mientras que la firma que estoy creando en useCalculator le estoy indicando que recibe como parámetro una cadena de texto. Entonces, por esa razón es que me muestra un error, porque la firma no coincide. Entonces, acá en useCalculator debo eliminar esto. Y perfecto, ahora sí no tenemos ningún tipo de error como podemos observar. Entonces, ahora sí, acá en App vamos a sumar dos números, 7 más 7 igual a 14. La suma es 14, como podemos observar. Entonces, lo mismo vamos a hacer con el botón restar, multiplicar y dividir. Para ello me dirijo a Use Calculator y aquí vamos a crearnos tres funciones más. Entonces, control C, control V, control V y también control V. Perfecto, entonces aquí voy a sumar, aquí voy a restar, restar. Perfecto, aquí restamos. Aquí cambiamos el mensaje, la resta es, ¿listo? Acá vamos a multiplicar, multiplicar, bien, la multiplicación es, perfecto. Y por último vamos a dividir. Bien, dividimos, la división es, ¿listo? Y también tenemos que pasarle al objeto. Restar, multiplicar y dividir. Entonces, me dijo, y acá en lugar de estas funciones que se encuentran acá, c.restar, c.multiplicar y c.dividir. C.dividir. Perfecto. Entonces me dirijo a la aplicación. Vamos a restar. La resta es 0. Multiplicamos. La multiplicación es 14. Aquí está mal. Vamos a nuestro Use Calculator. Vamos a multiplicar. Perfecto. Aquí corregimos y listo. Vamos a nuestra aplicación. Multiplicamos. Perfecto. Dividimos. Perfecto. Está todo correcto. Bien, de esta forma hemos terminado, pero podemos simplificar el código. Vamos a revisar lo que podemos simplificar, porque para dividir, fíjense que para dividir convertimos las propiedades que son cadenas de texto en números enteros, luego dividimos y finalmente actualizamos el estado. Entonces, esto lo podemos simplificar de la siguiente forma. Vamos a crearnos acá una función que se va a llamar operación const, operación, perfecto. Pero esta función va a recibir como parámetro una cadena de texto que se va a llamar signo de tipo string. Aquí lo tenemos, creamos nuestra función. Perfecto. Entonces, lo siguiente que haremos será validar. Vamos a validar que el usuario ingrese dos números enteros. Entonces, si calculator.num1 es igual a una cadena vacía, significa que el usuario todavía no ha ingresado un número entero. Entonces vamos a retornar. Return. Perfecto. No le vamos a permitir que realice la operación. ¿Listo? También tenemos que validar que num2 no sea una cadena de texto vacía. Entonces, calculator.num2 igual a una cadena de texto vacía. Perfecto. Entonces, lo siguiente que haremos será convertir a un número entero. Y aquí lo hacemos. Perfecto. Control C y control V. ¿Listo? Clic derecho, Format Document. Entonces, en la línea número 66 lo que estamos haciendo es validar. Si el usuario no ha ingresado dos números enteros, entonces va a retornar. Es decir, no va a convertir a un número entero. Entonces, lo siguiente que haremos será evaluar la variable signo en casos. Entonces, switch, signo, case,
sumar dos puntitos. Y aquí vamos a indicarle que la suma es num1 más num2. Aquí lo tenemos, perfecto. Pero debemos crearnos una variable y asignarle este resultado. Entonces, let result, esto va a ser igual a una cadena de texto vacía. Y listo, result, perfecto, aquí lo tenemos. Y finalizamos con un break. Perfecto. Clic derecho, format to document y ya lo tenemos. Y esto vamos a copiarlo para control C, para restar, también para multiplicar y también para dividir. Aquí lo tenemos. Bien, aquí va a ser la resta es, restamos. Bien, aquí me muestra un error, vamos a colocarlo dentro de paréntesis. Ya está. Acá de igual forma lo colocamos dentro de paréntesis para que no tengamos ningún tipo de problema. Porque recordemos que con el signo de más también concatenamos. Bien, entonces la multiplicación es, aquí multiplicamos, la división es, y dividimos. Entonces, por último, vamos a actualizar. Y para actualizar llamamos a la función setCalculator, control C, y listo. Lo pegamos fuera del switch. Y listo, no tenemos ningún tipo de error. Aquí me muestra suma, porque la variable suma no existe. Existe la variable result. Perfecto, pero aquí me indica la división es. Y aquí ya tenemos este mensaje, la división es tanto. Entonces simplemente le indicamos result, nada más. Entonces podemos eliminar todas estas funciones. Eliminamos dividir, eliminamos multiplicar, también vamos a eliminar restar y también sumar. Bien, perfecto, aquí lo tenemos. De igual forma también borramos estos métodos que ya no existen. Y le pasamos el método operación. Perfecto, ya está. Ahora me dirijo a mi aplicación y aquí podemos observar que me muestra un error porque ya no existe c.sumar ni tampoco existe c.restar. Vamos a darle enter y listo. Entonces aquí yo puedo hacer c.operación. ¿Listo? Y me muestra un error. ¿Sí? Me muestra un error porque la firma no coincide. Y como la firma no coincide, entonces me muestra un error. ¿Cuál es la solución? Perfecto, pasar de una función, miren, ahí está, y no me muestra ningún tipo de error. Entonces, aquí sí puedo llamar a c.operación, ¿listo? Y pasarle una cadena de texto, en este caso, signo de más. ¿Y listo? Eso es todo. Entonces, simplemente copiamos control C, control V, acá también de igual forma, control V, y también control V. Perfecto. Y esto va a ser para restar, multiplicar y también dividir. ¿Listo? Eso es todo. Perfecto, me dirijo a la aplicación. 5 más 5, 10. Restamos. Aquí me muestra un error. Multiplicamos y de igual forma. Vamos a revisar cuál es el error. Bien, aquí se encuentra. Recordemos que estamos simplemente evaluando el signo de más. Entonces, vamos a restar, vamos a multiplicar y también vamos a dividir. Ya lo tenemos. Interface, vamos a nuestra aplicación, restamos, la resta es 0, multiplicamos 25 y 1. De esta forma hemos terminado de realizar una calculadora básica utilizando el archivo hook, que si usted viene de Android, sería el ViewModel. Gracias.